Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Todos tenemos libre albedrío. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 67. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿Ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también quieren irse? Todos tenemos libre albedrío. Y mirando el contexto completo desde Juan capítulo 6, vemos cómo el Señor viene predicando, pero la predicación a muchos los ofende. A muchos no les queda bien porque la verdad confronta y vuelven atrás. Muchos volvieron atrás, muchos discípulos. Versículos antes dice que muchos discípulos volvieron atrás. Y hemos entendido cuál fue la razón por la que se apartaron de Jesús, no cuál creemos, sino la que la Biblia misma nos enseña, por la cual se apartaron de seguir a Jesús, seguir escuchando su palabra y seguir llevando ese camino al cual Él los estaba guiando, que era el de la vida eterna. ¿Cómo explicar el cambio tan radical que estaban experimentando los discípulos que seguían a Jesús? No estoy hablando de los 12 íntimos, estoy hablando de la multitud de discípulos que seguía a Jesús, porque muchos le seguían. Pero ¿cómo podemos explicar que volvieron atrás? ¿Por qué este cambio tan radical después de seguirle? ¿Por qué volver atrás? Y el mismo contexto nos da las claves para entender la reacción de estas personas, por lo que la misma Biblia nos narra a lo largo de todo el pasaje. Lo primero que hemos visto es que había mucha incredulidad en ellos. Había mucha incredulidad. Y el Señor mismo les decía: ¿por qué les cuesta creer? Cuando hay incredulidad, obviamente la incredulidad es contrario a la fe, el creer. Para el que cree todo es posible, no para el que duda, no para el incrédulo. Y lo primero que notamos es la incredulidad de todos. El Señor venía enseñando, discipulándolos, predicándoles, pero a algunos parece que les pasaba de un oído a otro, porque aún había mucha incredulidad. Por otro lado, ellos, recordemos que tenían la mentalidad, el ideal de un Mesías a su gusto, a su antojo, a su necesidad, y esperaban que Jesús se adaptara a ello, a sus expectativas. Igual que lo que sucede hoy, en muchos lugares la gente se congrega en iglesias donde hablan lo que ellos quieren, donde es bonita, donde los hace sentir felices y salen con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso es buscar un lugar que se adapte, que sea conforme a mis expectativas, a mi gusto, a mi anhelo. Pero realmente yo no me acerco a Jesús para que Jesús me dé gusto, se adapte a mis expectativas, a mis necesidades. Por el contrario, soy yo el cual al acercarme a Cristo Jesús, yo me tengo que adaptar a su gusto, a sus expectativas, a su voluntad, a su propósito, a su palabra, a sus reglamentos, a sus mandamientos, a sus leyes, a sus estatutos, a sus directrices. Es todo lo contrario. Por eso la gente abandona las iglesias, por eso la gente abandona la fe, por eso la gente abandona el propósito que Dios ha puesto en cada uno de ellos, porque a veces las expectativas que ellos tienen no son las que ven en una iglesia. Y es que en una iglesia vamos a aprender palabra para que nos lleve a Cristo Jesús, y esto lo que hace es formar el carácter de Él en nuestra vida para parecernos cada día más a Él. Y vemos que es el segundo problema. El primero, que esta gente era incrédula, pero segundo, estaba buscando una persona que llenara sus expectativas y que hicieran lo que ellos querían. Obviamente Dios no lo hizo, Jesús no lo hizo, Él no cambió, y es que Jesús no cambia, Él es inmutable. Él no va a cambiar sus principios, sus preceptos,
su voluntad. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos que el interés de ellos se basaba más en cuestiones materiales, buscaban más que los alimentara, buscaban más que los liberara políticamente de los romanos, pero no buscaban que Él fuese su Señor, poder obedecerle y poder ser guiados, poder seguir ese camino, único camino que es Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira cómo el interés de estos discípulos no era el interés correcto, igual que hoy en día. Tal vez muchos se acercan a Dios, pero con un interés distinto, de una forma distinta, buscando a ver Dios qué me puede dar y a ver Dios cómo puede complacer lo que yo quiero, cómo encaja mis necesidades, cómo me da lo que necesito, pero no hay más. Por eso es que muchos buscan más al Señor cuando hay enfermedad, cuando hay peligro de muerte, cuando hay cárcel, cuando hay escasez, cuando hay divorcios, cuando hay muchos problemas. Pero también personalmente he sabido de muchos casos en los cuales después de que Dios en unos obra el milagro, en otros no, se apartan. Como alguien enseñó, es un Dios bombero solamente para apagar el incendio. Por eso es que el Evangelio no consiste en cumplir nuestras expectativas, sino en conocer las expectativas de Dios para poder aferrarme a ellas. Algo totalmente distinto. La reacción que Jesús tuvo con ellos, a ellos no les agradó. Y la palabra a muchos no les agrada. Muchos salen confrontados y tal vez disgustados con un pastor cuando predica la verdad. Y dicen, yo aquí no vuelvo, o no me parece un lugar correcto, no me parece la forma correcta en que él hable, no me parece la forma correcta en que él se dirija, se exprese. Pero vemos el ejemplo que es Jesús, vemos cómo Pablo, vemos cómo los apóstoles en el Nuevo Testamento con nombre propio hablaban de tales personas, de los falsos maestros, y vemos cómo hay palabras fuertes dirigidas hacia ellos, directamente de Jesús también. Él les decía hijos del diablo, hijos de su padre Satanás, sepulcros blanqueados, hablaba de mentes retorcidas, muchos términos que hoy en día en un púlpito tal vez se dicen y la gente se escandaliza, porque creen que un púlpito no es para eso, sino un púlpito solamente es para hablar palabras tiernas y hermosas que nos eleven nuestras emociones y nos hagan sentir bien. Mira qué diferentes son las expectativas que Dios tiene para nosotros a las que nosotros tenemos hacia Él. Muy, muy distintas. En Mateo 7, 13, 14, el Señor habló de entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, mira lo que dice acá, no lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús, pocos son los que la hallan. Esta teoría de que todos vamos para el cielo y los que no, los que pasan raspando y pasan al purgatorio y de allí con oraciones los sacan, esto ya no tiene ni peso. Porque la palabra misma nos muestra que no todos iremos al cielo, no todos tendremos vida eterna en Cristo Jesús, porque sí somos eternos, sea en el cielo o sea en el infierno, porque sí hay castigo eterno. Pero concluyendo esto acerca de que todos tenemos libre albedrío, vemos como este éxodo, como lo nombré, masivo, este abandono masivo de personas dejando a Jesús, rechazando seguirle, rechazando el mensaje que Jesús daba, hicieron ellos que al rechazarle, al volverle, dieron la espalda a Dios. Y aprendimos cómo cada persona que rechaza a Dios, le da la espalda a Dios, no adopta el mensaje de Cristo, se vuelve en un enemigo de Dios. Porque el que no es con Él, contra Él es. Por eso vuelvo a recordar lo que Dios me enseñó hace poco, que la mayor preocupación de un predicador, de un pastor, de un siervo de Dios,
No debe ser que las personas se vayan de las iglesias porque no quieren aceptar el mensaje del Evangelio, sino que se queden porque han aceptado un Evangelio diferente, que ha sido adaptado a sus gustos, a sus preferencias, pero que finalmente no les va a salvar. Y la pregunta que Jesús hace acá, me fui un poquitico hacia atrás para mostrar cómo mucha gente les había abandonado a Jesús, había abandonado la verdad, había abandonado su predicación, el verdadero camino, la vida eterna. Pero ahora la pregunta, le dice Jesús a los discípulos al ver que todos se fueron, la pregunta ahora es, ¿ustedes también quieren irse? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y por qué el título Todos tenemos libre albedrío? Porque hay algo muy importante. A partir de aquí Jesús se vuelve hacia sus 12 apóstoles. Ellos, recordemos que pasaron varios años con Él. Habían tenido mucha más oportunidad de conocer sus milagros, sus enseñanzas, su poder, su humildad, su mansedumbre, su testimonio. Y aquí, en lo que Jesús estaba interesado es en cómo iban a reaccionar ellos al ver que todos se iban, al ver la decisión que muchos tomaron. Lo que yo decido en mi vida es parte de mi libre albedrío, porque solamente yo decido el bien o el mal, el sí o el no, el cuándo y el dónde. Por eso al Señor le interesaba también la respuesta de estos 12 y les pregunta, ¿ustedes también se van a ir? El Señor no dice acá, por favor ustedes no se vayan, son lo único que me quedan. Quédense para que puedan ver aún muchas cosas que tal vez ellos no permitieron escuchar, es que ellos no se quedaron hasta el final. No, el Señor no se preocupa por eso. El Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren marcharse? Hay dos decisiones y la decisión era de los discípulos de la multitud, la tomaron, se apartaron de Dios. Ahora la decisión era de los 12 y le dice, ¿ustedes quieren hacerlo? Porque Dios no retiene a nadie, Cristo no retiene a nadie contra su voluntad. La pregunta nos recuerda que el libre albedrío del hombre existe. Y es muy parecido a lo que vemos en Josué 24, 14, 15, cuando Él les dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí Josué dijo, ya basten, dejen de titubear, dejen de estar bailando cumbia, de estarle sirviendo al mundo y a Dios. Ahora decidan a quién le van a servir, pero yo, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová por el libre albedrío. Por el libre albedrío. Así que todos tenemos un libre albedrío. Tú tomas decisiones, yo tomo decisiones. Mi pregunta hoy para cerrar este tiempo con Dios, para meditar todo el día es, ¿por quién te has decidido? Si tú allí dices, yo me he decidido por Dios realmente, la otra pregunta sería, ¿te estás acomodando a Dios? ¿O estás esperando que Dios se acomode a ti? Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por un día más de vida, de nueva misericordia, de tu gracia, de todo lo que tú haces en nuestra vida. Hoy recordamos que todos tenemos libre albedrío, que tú no detienes a nadie, que tú no forzas a nadie para que haga lo que tú quieres, que tú nos enseñas, que tú quieres lo mejor, que tú nos muestras el camino y que tú abres caminos y haces cosas en nuestra vida para que nos podamos alinear a tu voluntad, pero que finalmente tú no nos vas a obligar. Y que la decisión final de a dónde queremos ir, de a quién queremos escoger y de qué camino queremos seguir, depende de nosotros porque todos tenemos un libre albedrío. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos habiendo orado a ti.
En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.